En la democracia, ni duda cabe, pueden ganar antidemócratas. Y en efecto, así es como también la propia democracia comprende la inoculación y al mismo tiempo igual el riesgo para que esta misma pueda implosionar, pueda debilitarse o de plano, en efecto, pueda destruirse. Esto se dice fácil, naturalmente, pero siempre alude a procesos históricos, como el que hemos estado viviendo durante tantos años y que este domingo 2 de junio se coronó con la decisión de una amplia mayoría en favor de el gobierno federal, cuya cabeza visible, Andrés Manuel López Obrador, impulsó así unas elecciones de Estado y junto con todas las irregularidades que desde hace por lo menos 2 años y medio a la fecha fueron abriendo un espacio de enorme inequidad. Desde ahí comenzó esta suerte de desmoronamiento de las leyes y de las instituciones, porque junto con eso Andrés Manuel López Obrador atacaba justamente el cuadro normativo y a los órganos encargados de la procuración de las contiendas electorales, el Tribunal Electoral y desde luego el Instituto Nacional Electoral. Así, al ir minando, en efecto, fue permitiendo que bullera toda esa cultura también autoritaria que subyace en buena parte de la sociedad mexicana y desde luego en todos aquellos que fueron convencidos por el discurso de la autoproclamada 4T. Y para eso, desde luego, se cuenta con una suerte, digámoslo así, de ejércitos que en la demagogia y en las prácticas políticas tratan de cristalizar esa visión autoritaria del populismo en América Latina y en particular en nuestro país. Ustedes conocen a muchos de ellos en el ámbito de la comunicación, lo que hemos dado en llamar como los farsantes de la 4T. Uno y otro ejemplo igualmente durante más de 2 años y medio hemos nosotros desbrozado para efectos naturalmente de darnos cuenta de cuáles son las enormes inconsistencias que hay entre sus decires y los hechos, incluso entre sus propias contradicciones y sobre todo, claro está, la función que ellos tienen como propagandistas en vez de ser periodistas que muchos se presentan como tales. Ahí tienen ustedes a supuestos analistas que en efecto incluso intentan borrar la existencia de la oposición, llamándole a más de 15 millones de personas que no votaron por la opción de Claudia Sheinbaum. Y si sumamos a quienes votaron por Movimiento Ciudadano a más de 25 millones de personas, como minoría ruidosa. Y todo el eco que otros más le dan, como Julio Hernández, el famoso Astilleros. O las derivaciones que esto tiene también descalificando a la oposición, como hace Álvaro Delgado. Incluso también podemos recordar, y en el periodismo siempre es importante hacerlo, los festejos de personajes como Sabina Berman, que justamente clamaban por eso, recuerdan ustedes, las dos ruedas para la bicicleta y así el arrollador paso de la autoproclamada 4T, y así es como lo han entendido algunos otros políticos. Tú, Gerardo Fernández Noroña, que en efecto eres un adminículo del poder en las dos esferas, en la esfera comunicacional y en la esfera del activismo político, siempre con ese lenguaje estentorio, siempre con ese lenguaje que te hace sentir a ti como si en efecto tuvieras una superioridad ética, política y moral, que es en efecto lo contrario cuando lo que haces es ceñirte al libro, al librito o al manual del populismo que implica en efecto siempre romper desde sus cimientos a la política. Porque la política, entre otras cosas, significa
la práctica que permite reconocer al otro y en consecuencia la mística democrática para tejer acuerdos con ese otro, en el entendido de que cualquier diálogo así es el que representa la pluralidad de nuestro país, pero en tu más reciente discurso has justamente intentado, sí, así, con tus exorcismos verbales, socavar esa pluralidad que, independientemente de tus desplantes, existe y existirá. Otra cosa es que en efecto tenga cabida en discursos bravucones como el tuyo o tenga cabida, muy infortunadamente lo digo, en las propias instituciones de representación, porque esa visión autoritaria no solo es de dientes para afuera, sino que la aplican buscando siempre la propia sobrerepresentación y con eso en efecto terminar por aniquilar a lo que se considera una minoría ruidosa, y tú vas más allá todavía de eso. Le has llamado a la oposición desleal, le has adjetivado de distintas maneras, le has llamado farsantes, has dicho que no tienen honor, etcétera, 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 en una clarísima descalificación del otro, porque en primer lugar te quieres erguir como el dador de credenciales éticas, políticas y morales para determinar con quién dialogas, y en política esto no es más que una suerte de rechazo autoritario para, en efecto, evadir ese elemento concomitante, esencial, natural de la propia democracia, que es justamente emprender ese diálogo. Pero ahí, en esas diatribas tan tuyas, tan representativas de esa estrechez que te impide reconocer la existencia de otros panoramas distintos, diferentes, diversos, divergentes, que es así como se constituyen los parlamentos, que es así como también las sociedades encuentran significación en el propio Estado, en un Estado democrático. Y lo que ahora está haciendo también el gobierno y tú, Fernández Noroña, es una suerte como de castigo a todos aquellos que por las razones que sea, y todas son tan válidas como las de quienes votaron por el gobierno y por Claudia Sheinbaum, no lo hicieron por la 4T, y esa suerte de castigo es: ahora no tendrán cabida, ahora no formarán parte de el intercambio público y de las decisiones que requiere nuestro país. Así te dibujas como lo que siempre has sido, como en lo que toda tu trayectoria siempre ha sido, un porro que en efecto en estos tiempos álgidos y en estos tiempos en donde has podido persuadir a millones de personas, y en efecto tú como una adminículo de esa maquinaria, sienten, creen que tienen todo el sartén por el mango para acabar o para socavar con las opiniones distintas. Qué lejos está esa actitud del reconocimiento propio de lo que significa haber obtenido una mayoría y de lo que significa la responsabilidad de ello para, en efecto, hablar, pactar, hay que decirlo como es, con las propias minorías. Pero formas parte de esa suerte de termita que está terminando con los maderos que fuimos construyendo, a los que les fuimos dando forma durante todo este tiempo desde 1977. Y así descalificas, y al descalificar tratas de borrar cualquier vestigio de opiniones distintas, porque en efecto el descrédito que guarda tu poca solidez intelectual es un descrédito que guarda también la política en otros partidos. Nosotros lo reconocemos porque tenemos la honestidad de la que tú careces. Sabemos que en efecto hay militantes del PRI o del PAN que no tienen ese soporte o esa solidez
ética ni tampoco un historial que nos permita decir o hablar de eficacia en el ejercicio del gobierno. Lo sabemos, pero al mismo tiempo también sabemos que fueron millones de mexicanos los que votaron por una alternativa distinta y ahí se encontrará también, créemelo, la posibilidad de que se vayan encontrando reductos y cauces para que esta pluralidad se ejerza, te guste o no, la descalifiques o no, porque esa es la energía social que estoy completamente seguro estará encontrando esos propios destinos, esos propios troncos para ir manifestándose como lo que es una oposición que tiene, más allá de tus bravuconadas, que ser tomada en cuenta en este país, porque eso además implica la defensa de la democracia.